desilusión y al final nada nos quedará. Somos un deseo, el hombre pone su empeño y se afana por poco. Sin darse cuenta que su anhelo lo conduce a atrapar vientos y el tiempo se va. No hay nada nuevo bajo el sol. Por lo demás todo es vanidad. Que un día volverá a ser. Todos los ríos regresan. Oh, oh, Saludos, Miriamcita. Solo Dios que por haberlo hecho eterno en él su descanso. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo solo que un día volverá a ser. Todos los ríos regresan al mar. No hay nada en este mundo, no, que pueda dar felicidad. Te he encontrado y tu alegría en él encontrarás. La ambición trae desilusión y al final nada nos quedará. Somos polvo y un día regresaremos a él y nuestras manos vacías estarán. No hay nada nuevo bajo el sol y el hombre pobre tras el aire que se hizo se volverá a realizar y otra. Saludos a Claudita, a Rosy Bonnie también. Gracias por conectarse. Gracias por estar presente aquí. Ok. Acuérdate de tu creador y tu alegría en él encontrarás. Él solo acepta el don. Día a día Dios nos da y que recibo para alcanzar la eternidad. Ese es el sueño por el cual hay. Bueno, saludos a todos. Gracias por conectarse. Es el afán y nuestro empeño. Todo es tan corto y Ok. poco tan efímero que ese del hombre. Me imagino que ya están listos. Saludos, Mónica. Que por haberlo hecho eterno en él. Saludos, Guerrero, me dice. Saludos también para ti, Mónica Guerrera. Évila, mira, ya llegó Évila. Qué bueno que estás con internet, Évila. Oriana, llegaste, Oriana. Qué bien, Oriana, que estás viniendo a las clases, ¿ah? Bueno, siempre vienes, pero a veces no te veo. Así que, Oriana, ojo, Oriana. Claudita, muchas gracias por venir. Bueno, tenemos a Miriamcita, saludos a su esposo, a Pancho. Si estás por ahí, Panchito, saludos. Ok. Vamos a ir conectando entonces, preparando la espada de 2 filos. Felicidades a todos, que tengan un buen día, un lindo día. Ángel, David, apareciste, David.
Pasa. Ah, David de Perú. Saludos, David de Perú. Gracias por conectarte, David. Yo creo con David que es de Argentina, pero parece que no se ha conectado. Ese David de Argentina. Bueno, vamos a esperar entonces a través de YouTube. Estamos en Twitch también, por si acaso, aquellos que quieren conectarse por Twitch. Estamos por Twitch, estamos por YouTube y estamos por Facebook. ¿Okay? Tenemos 3 plataformas disponibles para iniciar esta clase de hoy día. Yo me imagino que ustedes han repasado las clases anteriores, me imagino que han dado lectura a los textos anteriores a modo de repaso. Y hoy día vamos a empezar con el capítulo 4 de Gálatas. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Ustedes saben que para poder profundizar a veces tenemos que tomarnos el tiempo porque hay que explicar cada palabra, qué sé yo, dar ejemplos, en fin. Un poquito lento, pero es mejor demorarnos, pero bien explicado, bien extendido y que quede claro, ¿ya? Ok. Bueno. ¿Estaríamos listos entonces? ¿Cómo están los alumnos? Ok. Vamos a empezar entonces. Ok, vamos a orar entonces para pedirle al Señor la dirección y la orientación y así podamos estar tranquilos sabiendo que Dios es quien nos va a dirigir en esta tarde, ¿ok? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde maravillosa que nos das para poder estudiar tu palabra, para poder escudriñar y profundizar en ella. Gracias, Padre, por esta linda gente que se está conectando. Tus hijos, tus hijas están prontos, preparados con su Biblia para poder acompañarme en esta reflexión y análisis de la palabra de Dios. Gracias por habernos acompañado y ayudado en este seminario a lo largo de las jornadas que han pasado hasta ahora. Te ruego por la persona del Espíritu Santo que se pueda hacer presente, que tú la envíes para que nos acompañe, nos ayude y nos apoye en la comprensión, iluminando cada palabra, cada versículo. Gracias por aquellos que van a ver esta transmisión y aquellos que van a estudiar con nosotros. Bendice grandemente su vida y que ellos puedan conocer cuál es tu voluntad escrita en tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Ok, vamos a iniciar entonces. Vamos. Si ustedes van al libro de Gálatas, capítulo 4. Vamos a Gálatas, capítulo 4. Vamos a Gálatas, capítulo 4. No hace falta que le haga una introducción. Ustedes ya saben ya cuál es el contexto de lo que Pablo viene describiendo. Pablo está preocupadísimo por la apostasía creciente en la iglesia de Galacia. ¿Ok? Saludos, Javierita. Mira, llegó Javiera. Muy bien, Javierita. Bueno, oye, salúdame a Milena. Dile a Milena que se conecte por ahí. ¿En qué anda, Milena? Bueno, vamos a iniciar entonces. Si ustedes se dan cuenta, Pablo viene... Pablo escribe varios argumentos en base a su experiencia y a la Biblia a fin de persuadir a los Gálatas para que estos abandonen o cesen su apostasía. ¿Ok? Saludos a Jaime, espero que esté Jaime por ahí. Mira que le mandé un mensaje especialmente para que se conectara. Ok. Entonces, Pablo, por decirlo de alguna manera graciosa, gasta un montón de tinta intentando persuadir a los Gálatas de que abandonen su
nueva conversión. Nueva conversión, pero esta vez hacia la apostasía. Ah, ya, ahí está Jaime, ya, perfecto. Ok. Entonces, Pablo gasta tinta, energía y tiempo para reconvencer o conquistar nuevamente a los Gálatas respecto de la apostasía a la cual se estaban deslizando, producto de la influencia de cristianos de origen judío, o judíos convertidos al cristianismo, pero que parece que no habían entendido bien el Evangelio. Y estaban realizando una obra que hoy en día, tanto en ese entonces como hoy en día, la tenemos presente. Hoy en día también hay hermanos como estos, como los judaizantes. ¿Okay? Me están escribiendo por Telegram, pero no puedo responder porque estoy ocupando el teléfono para transmitir, así que por lo menos a mí no me escriban por Telegram. Ok. Entonces, les decía que Pablo intenta reconvencer, reconquistar a los Gálatas que estaban siendo deslizados hacia la apostasía. ¿En qué consistía la apostasía? La apostasía de los Gálatas consistía sustancialmente en abandonar la experiencia por la fe y comenzar a mirar sus propias obras y sus propios méritos a fin de alcanzar la justificación. Estaban moviéndose desde la experiencia por la fe hacia la justificación propia, hacia la salvación por las obras o legalismo. ¿Okay? Cuando ustedes escuchen eso de ¡ay, qué legalista el hermano! ¿Ah? Estamos hablando de una persona que ha abandonado la experiencia por la fe y pone énfasis a la obra, ¿cierto? Las obras de justicia, las obras de bien, y que considera esas obras de bien como meritorias, ¿ok? De alguna manera esas obras tranquilizan su conciencia, ¿cierto? Lo satisfacen, lo autosatisfacen, ¿cierto? Pero no tiene ninguna validez desde el punto de vista espiritual, porque no hay un cambio sustancial del corazón, que es la mente. Entonces, como hablaba con Jaime el otro día, si no hay una conversión, un cambio radical de los sentimientos, los motivos, las intenciones, las obras están manchadas, no tienen valor. Por más obras de justicia que tú realices, ya sea por palabra, por actos, por conducta, ¿no es cierto? No tiene valor del punto de vista espiritual porque están manchadas con la intención, ¿no es cierto? Están manchadas con malicia. ¿Ok? Ahí entró Fe y Confianza, ya entró, dice. Ok, Nayibé, mira, Nayibé, por fin. Te cansaste de chatear por Telegram y te viniste para acá, ¿verdad, Nayibé? Ok, saludos a Nayibé y a toda su gente que está por allá, a su familia, a los chicos también. Saludos a todos allá en Colombia. Bueno, entonces Pablo intenta hacer persuadir nuevamente a los Gálatas a que vuelvan a la experiencia de fe, es decir, a la justificación por la fe, tal cual como él la ha enseñado, como los apóstoles la han enseñado y como Jesús la enseñó. Y en ese sentido es de que vuelve a argumentar otra vez dando ejemplos. El apóstol Pablo tenía un estilo de enseñanza bastante pedagógico. Tiene un estilo de que generalmente nosotros hemos usado acá en estas clases, que es el de enunciar algo y después volverlo a repetir, ¿verdad? Luego volver al punto y volverlo a explicar, pero con otras palabras y con otros ejemplos. ¿Okay? En definitiva, explicar 2 y hasta 3 veces lo mismo con distintos ejemplos y con distintos argumentos, pero para enseñar una misma verdad. Desde el punto de vista pedagógico, ese método ayuda a afirmarnos de la verdad. Ya sea por un argumento o por otro, te lleva hacia el mismo destino. Ese es el estilo que tenía el apóstol Pablo de explicar las cosas de Dios. Él repetía la misma situación o intentaba explicar la misma situación con diferentes ejemplos. Por ejemplo, ustedes pueden ir al libro de Romanos y se van a dar cuenta cómo en el libro de Romanos el apóstol Pablo explicaba la justificación por la fe, tomando como ejemplo a David, tomando como ejemplo a Abraham,
tomando como ejemplo a Moisés, ¿cierto? Y sin embargo, a pesar de que tomaba los tres ejemplos distintos, llegaba a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque tanto la experiencia de David como la de Abraham como la de Moisés fueron por la fe. Y no solamente eso, podemos tomar a Sara, a Noé, a los profetas, es decir, no importa las experiencias de cada uno, todas fueron experiencias por la fe. Así que Pablo hace eso. Y el libro de Gálatas no está ajeno a esa situación. El Gálatas capítulo 4, y ahora sí arrancamos, atento ahí con su espada de dos filos, Gálatas capítulo 4. En Gálatas capítulo 4, Pablo hace referencia a cosas incluso que tienen que ver con el mundo secular. Miren qué interesante. Por eso que es muy, muy importante, y eso reflexionaba el otro día, y voy a ser bien directo, yo estoy entre amigos acá, estoy entre amigos aquí y tengo la confianza para expresarme, ya todos ustedes me conocen. El cristiano que solamente, el que se identifica como cristiano, ¿vale? Yo no me identifico como cristiano, yo me identifico como un creyente en Jesucristo. Pero quien se identifica como cristiano, si solamente se basa del punto de vista intelectual en la palabra de Dios, ciertamente no está mal, está muy bien. Pero la experiencia práctica ha demostrado que el cristiano común y corriente, el cristiano de a pie, por decirlo así, ¿cierto? La hermana Juanita, don Pedrito, si no hace un esfuerzo adicional por complementar, complementar el estudio bíblico con cultura general, corre el riesgo de caer en fanatismo, ¿vale? Y usted me va a decir, bueno, pero es que acaso tú me estás diciendo que el estudio de sola escritura nos puede volver locos, nos puede volver fanáticos. No, no debería, pero sucede. No debería, pero sucede, ¿vale? Sucede. ¿Ok? Le voy a dar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, me he encontrado con cristianos que se espantan, rasgan vestiduras cuando se enteran que un hermano está leyendo, por ejemplo, un libro de filosofía, o está leyendo un libro de ciencia jurídica, o está leyendo un libro de psicología, ¿cierto? O un hermano que le gusta leer sobre la historia universal, por ejemplo, o estudia sobre la mitología griega o la mitología romana, ¿cierto? ¡Ay! Se asustan, ¿cierto? O si leo libros de algún reformador, ¿cierto? ¡Ay! ¿Cierto? Es una especie como, lo toman, son tan rígidos, son tan fanáticos, tan legalistas, son tan falsos e ignorantes, que ellos se erigen como conciencia de otro y critican o condenan a aquel que busca instruirse o informarse, ¿vale? O por ejemplo me he encontrado con hermanos que ven una foto tuya donde tú te tomaste una foto, por ejemplo, no sé, en las pirámides de Egipto, ¿cierto? De alguna otra manera fuiste a pasear para allá o tú hiciste un viaje y te sacaste una foto en las pirámides de Egipto. El hermano es pagano, ¿cierto? O vas al Vaticano, ¿no es cierto? Y te sacas una foto ahí afuera en la Plaza San Pedro, en el obelisco. El hermano es babilónico, ¿verdad? Eso sucede. Eso sucede. No, es que pongan atención, que por algo yo le estoy dando esta introducción y este ejemplo, porque vamos a descubrir algo de Pablo que estoy seguro que la mayoría de ustedes no lo ha visto. Estoy seguro que la mayoría de ustedes no ha visto algo que les voy a explicar ahora acá sobre el apóstol Pablo y el estilo que tenía el apóstol Pablo, ¿vale? ¿Sabían ustedes que el apóstol Pablo renunció
a su denominación para hacerse gentil y ganar a los gentiles? Un fariseo actual diría, apostasía, y hasta haría un video en YouTube para denunciarte. Pero el apóstol Pablo dejó de su denominación, es más, dejó físicamente su denominación y dejó de identificarse con su denominación, con tal de ganar a los gentiles. Eso hizo Pablo. Pablo aprendió a no ser legalista, Pablo aprendió a no ser fanático, Pablo aprendió a no ser falso, Pablo aprendió a no ser fariseo. Pablo dejó de ser fariseo. Nadie va a participar del último Pentecostés antes de la segunda venida de Cristo si no aprende esta lección. Hay que dejar de ser fariseo, tienes que olvidarte de tu denominación. ¿Pero en qué sentido hay que olvidarse de tu denominación? De ese sentido de pertenencia, ¿cierto? Ese sentido de pertenencia que te lleva hasta disfrazarte de santurrón, ¿cierto? Vamos a aprender eso hoy día del apóstol Pablo. Entonces es importante, y para allá, y con esto termino, es importante que nosotros podamos ampliar un poquito nuestro conocimiento, nuestro criterio, nuestro bagaje cultural, nos abramos un poquito, ¿verdad?, a las demás culturas, a las demás prácticas, para que podamos tener una comprensión más amplia, no tan limitada. La comprensión limitada lleva a fanatismo. Y eso le pasó al apóstol Pablo. Eso le pasó a Saulo. ¿Vale? Todo lo que él conocía era el judaísmo, sus leyes y ese mundo. Y eso lo llevó al fanatismo. Pablo era un extremista religioso, era un criminal y llegó a ser un criminal, se volvió criminal de tan fanático que era. Tenía celo, pero no un celo conforme a la sabiduría de Dios. Vamos a aprender eso hoy día, vamos a hacer una lección increíble. Bueno, y Pablo, tomando un ejemplo de algo secular, nos intenta explicar algo espiritual. Saludos, Gina. Es Kevin, llegó Kevin, perfecto. Dice así Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Sí, claro. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa, Évila? Lo que pasa es que hay hermanos, y te lo digo por experiencia, llevo casi 25 años de circo, así que creo que estoy autorizado para poder opinar sobre lo que estoy diciendo. Hay un defecto en el pueblo de Dios y es el siguiente. Hay un sentimiento fanático de pertenencia. Hay un sentido fanático de pertenencia, de exclusividad. Hay un exclusivismo, ¿verdad? Hay un exclusivismo. Entonces, mientras más exclusivos son, mientras más se aferran a la tradición, ¿cierto? Más seguros están frente a las amenazas de la apostasía. O sea, ellos creen, en su mente legalista, se cree que mientras más cerrado estás frente a las cosas del mundo, cuando digo cerrado me estoy refiriendo en el buen sentido, yo no estoy diciendo que vamos allá a fumar y a la discoteca, yo no estoy diciendo eso, pero me refiero a que mientras más exclusivos somos, mientras más sectarios somos, menos contaminados estamos, ¿verdad? Y caemos lo mismo que cayeron los judíos, que ni siquiera se juntaban físicamente con los gentiles, o con los romanos, los bárbaros, ¿no es cierto? Porque eso ya era estar pecando, o sea, en su conciencia se sentían incómodos, se sentían incómodos de estar en la presencia de otros que no pertenecían a su fe, o sea, comenzaban a ponerse un poquito necio en ese sentido. Y Pablo comprendió eso. Pablo comprendía que para poder cumplir la misión de Cristo, de ir más allá de Jerusalén, a los pueblos de la tierra, a las naciones de la tierra, ellos tenían que sacrificar su exclusivismo.
Ellos tenían que dejar de lado ese orgullo de ser el pueblo elegido y entender de que hay mucho pueblo de Dios que está fuera de las murallas de Jerusalén. Por lo tanto, quien no entienda eso no está capacitado para ir a otras naciones. Quien no entienda eso, que no esté dispuesto a eh, desligarse de su sectarismo, de sentir un orgullo egoísta respecto a su pertenencia denominacional, no está preparado ni estará preparado para la gran obra de evangelización llamada último Pentecostés, segundo y último Pentecostés o fuerte clamor. ¿Okay? Pablo lo entendió. A Pedro le costó un poquitito, pero lo entendió. Y los apóstoles le costó entenderlo, sobre todo, pero lo entendieron. Recuerden que esa fue una gran muralla que tuvieron que echar abajo. A Pedro se le mostró el lienzo con los animales inmundos para poder hacerle entender. Pablo también tuvo su experiencia con eso y todos tuvieron experiencias con eso, ¿vale? Y nosotros no estamos ajenos a esa experiencia. En Gálatas capítulo 4, versículo 1 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, ¿vale? Voy a ir rápidamente explicando para no tomarme tanto tiempo, porque no puedo estar más de 1 hora y 15 minutos, así que voy rapidito explicando los textos. Así que pongan atención, por favor, no se le vaya ningún pájaro por ahí. Gálatas 4.1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, el heredero tiene dos aplicaciones acá. Tiene una aplicación histórica directa. Los herederos sería el pueblo de Israel, que fue el testigo de la aparición del Mesías. ¿Ok? Y cuando dice, entre tanto que el heredero es niño, nota, niño, ya vamos a entender por qué el heredero es niño. Bueno, la otra aplicación que se le da a eso de heredero es a nosotros. ¿Ok? Así que vamos a estar explicando eso. Dime. Pero hombre, porque estoy en clase ahora. Ya, después hablamos. Ya, ok. Ciérramelo. Ok. Entonces, vuelvo a repetir. El heredero tiene dos aplicaciones. Una histórica, directa al pueblo de Israel en tiempos de Cristo. Bueno, la dispensación israelita desde, qué sé yo, Moisés para adelante. Y otra aplicación actual. El heredero. El heredero. Es decir, tiene una aplicación histórica al pueblo de Israel y tiene una aplicación espiritual, ¿no es cierto?, a aquellos que pasan de impíos a píos, ¿ok? De esclavos a libres, de no creyentes a creyentes en el Dios verdadero. ¿Ok? Quiero aclarar eso primero. Espero que haya quedado claro. Lo explico de nuevo. No sé, que yo prefiero demorarme, pero que quede claro. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, la palabra heredero tiene dos aplicaciones. Una histórica al pueblo de Israel y otra espiritual. Es decir, a los creyentes, a los nuevos conversos. ¿Okay? Ahora, fíjense que dice el heredero es niño. ¿Okay? Cuando dice niño, inmediatamente introduce la idea de que todavía no es maduro, todavía no es consciente de algunas cosas, todavía es niño, está en una etapa de aprendizaje, una etapa de desarrollo, una etapa que no es plena. El adulto no, el adulto ya es una persona con criterio formado, con experiencia, ¿no es cierto?, consciente de muchas cosas, ha alcanzado la plenitud. Sin embargo, acá se hace referencia a algo que todavía es inexperto, ¿ok? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿En qué sentido el heredero, que es niño, se asimila al esclavo? En el sentido de que la antigua cultura romana y griega, por ejemplo, los niños no tenían potestad, no eran independientes, por decirlo así. Dependían de un ayo, dependían de un tutor, dependían de un guía, dependían de alguien encargado de ellos. En este caso puede haber sido los padres, ¿no es cierto?, directamente, o un tutor designado por los padres.
Por lo tanto, en cierta medida, el niño, ¿no es cierto?, es heredero de sus padres, pero no goza de la herencia entre tanto que no ha alcanzado los requisitos para que alcance esa herencia. Y generalmente los requisitos que tenía que cumplir una persona, en este caso un niño, para poder gozar de la herencia es la mayoría de edad, es decir, la madurez. ¿Vale? Pongan atención, porque todo esto tiene una sabiduría tremenda. Porque como les dije, tiene una aplicación histórica, pero también tiene una aplicación espiritual. Yo le estoy hablando un poquitito de la aplicación histórica para que entiendan el contexto. ¿Vale? Entonces dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Bueno, el esclavo tampoco. El esclavo, igual que el niño, no tenía voluntad propia. O por lo menos el niño era, a ver, el niño tenía una voluntad pero relativa. O sea, no podía tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, en el Imperio Romano, un niño no podía eh, 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 ah, no podía acceder a la justa nupcia, que se llama, que es el matrimonio. En Roma se llamaba la justa nupcia, justa nuptiae, ¿ok? La justa nupcia. Por ejemplo, el niño no podía celebrar contratos, ¿ok? Bueno, podía, pero autorizado por el papá. O sea, no tenía una voluntad absoluta, tenía una voluntad relativa, ¿ok? De igual manera el esclavo no tenía voluntad propia, habían muchas cosas que el esclavo no podía hacer si el amo no lo autorizaba. Por ejemplo, el amo podía ir al mercado a hacer compras y hacer algún tipo de contrato de compraventa solamente autorizado por el amo, ¿vale? O sea, tenían voluntad relativa, no tenían no eran libres de ejercer su voluntad absoluta, ¿ok? Así que por eso que dice que, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es interesante la palabra esclavo, porque usa el ejemplo de esclavo. Esto es maravilloso. Yo hoy día estaba meditando en eso y decía, ¿por qué dio este ejemplo, Pablo? Porque Pablo en el fondo está tomando un ejemplo de algo que le era común. Pablo era romano, judío, pero también tenía ciudadanía romana, por lo tanto conocía las leyes de Roma. Y en Roma, tanto como en Grecia, era común este asunto de los niños bajo tutores, bajo curadores. Ya voy a explicar eso ya. Por ejemplo, el hijo del famoso, no me acuerdo el nombre del, no me acuerdo del nombre del papá de Alejandro Magno. No me acuerdo el nombre del papá de Alejandro Magno. Bueno, el papá de Alejandro Magno, ustedes saben, el famoso general griego, ¿verdad? Comandaba sus campañas guerreras, pues dejó a cargo a su hijo Alejandrito Magno, que iba a ser el Magno después, ahí era Alejandrito nomás, después fue el Magno, el grande. Y adivinen a quién puso de tutor para educar y guiar a Alejandrito. A un famoso filósofo, ¿no? Aristóteles, famoso, ¿vale? Entonces, los tutores y los curadores eran los encargados de dar instrucción, de guiar, de orientar al que tenía menos experiencia o menos conocimiento o menos facultades. De ahí que dice el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Claro, el niño en el fondo es un heredero potencial, pero legalmente no lo es. Es porque es el hijo del dueño, es el hijo de su padre, es el hijo de el que el que posee los bienes, el patrimonio, pero legalmente todavía no puede gozar de ellos. Así que es potencialmente heredero, pero todavía no, hasta que se cumplan ciertos requisitos. Por eso que dice, aunque es señor de todo. ¿Ok? Bueno, versículo 2. Sino que está, ojo,
el heredero, que es niño, está bajo tutores, ¿ok? Está bajo tutor. Tutor es un guardián, ¿ok? Tutor. Y curador, ¿cierto? El curador es el administrador, ¿cierto? El que administra el lugar de, es un curador. Esos son términos son propios del derecho romano, ¿ok? Tutor o curador. Hasta el tiempo, nota, el niño está bajo tutor o curador a cargo hasta que el tiempo señalado, hasta el tiempo señalado por el padre, es decir, el que firma la herencia, ¿cierto? Por ejemplo, voy a dejar como herencia a Évila un apartamento, ¿vale? Pero solamente va a ser ella la dueña cuando yo me muera. O sea, antes no puede hacerse cargo del apartamento, tiene que cumplirse un requisito, que es que yo me muera o me maten, ¿no es cierto? Una vez que se cumpla el requisito, recién entra en acción, ¿no es cierto?, la herencia y ella puede gozar, de hecho, de ese patrimonio, ¿verdad? Entonces dice el versículo 2, sino que está bajo tutores hasta que, dice, el tiempo, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Ok? Noten el ejemplo que dio. Y dio un ejemplo tomado de algo secular. Y ahora mire la aplicación espiritual que hace Pablo de lo mismo. Versículo 3. Así también, ¿notaron? Qué hermoso, ¿eh? Nosotros deberíamos también usar el mismo método. Pero ¿cómo vamos a usar el mismo método si no sabemos qué es lo que es tutor, no sabemos qué es lo que es curador, no tenemos nada de cultura respecto al Imperio Romano, no tenemos nada de cultura respecto al Imperio Griego? ¿Se dan cuenta que para Pablo era útil la cultura no para vanagloriarse, sino para poder usarlo para persuadir, para llegar hasta aquellos que entendían la cultura romana? Pablo podía llegar tanto a los judíos, podía llegar a los griegos, podía llegar a los romanos, podía llegar a todos los gentiles, porque tenía un trasfondo cultural que le permitía entrar a ese mundo. Interesante. Y hoy en día hay fariseos hipócritas que condenan a todo aquel que tiene algo de cultura o se preocupa de cultivarse. Interesante. Son egoístas que no comen ni dejan comer. A mí me pasó una situación donde hace un par de años atrás, yo sentado acá mismo, eh, di un par de conferencias en vivo donde expliqué el método de estudio de Martín Lutero. Y me pareció interesante poder exponer sobre eso, porque era un método bien interesante, y lo tomé de un libro de un pastor evangélico que me pareció muy interesante. El pastor hacía una investigación y quise extraer eso que él tenía en su libro y lo expuse yo acá. Incluso mostré el libro, el autor, todo tranquilamente porque me pareció útil y lo saqué. Bueno, ahí apareció un fariseo, el fariseo de siempre apareció diciendo que yo estaba enseñando doctrina de Babilonia. Ay, Señor mío. Bueno, aquellos que han seguido mi trayectoria, yo creo que ninguno pensaría que yo enseño doctrina de Babilonia, que yo enseño falsa doctrina, que yo enseño herejías o enseño paganismo. Yo creo que ninguno de ustedes, los que me conocen, podría fundamentar eso. Y yo tengo diplomados en filosofía, pues, universitario. Tengo una licenciatura en teología. Tengo estudios en derecho y en, psicología. 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 Y en,
¿Se imaginan ustedes que esos fariseos se enteraran de eso? ¿Se imaginan que yo les mostrara mi currículum? Yo tengo mi currículum acá y le puedo mostrar todos los estudios en todas las universidades que tengo. Y ese es un currículo que lo tengo ahí en secreto, pero no porque me avergüence de eso o esconda algo, sino es por evitar que estos fariseos tomen eso y perjudiquen la causa. Porque ellos son unos mediocres que no avanzan ni dejan avanzar. Se portan igual que las ideologías marxistas. Quieren que todos quieren que todos vivan en la miseria, que nadie surja. Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores. Eso de bajo quiere decir que está, de alguna manera, sometido, ¿cierto? Bajo una condición inferior, desfavorable, no plena, digamos. Bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también, ahora viene la aplicación espiritual, pongan atención. Así también nosotros, Él se incluye, nota, qué bonito eso, Él se incluye. Así también nosotros, cuando éramos niños, wow, cuando dice nosotros, Pablo, ¿qué está diciendo? Los judíos. Por eso cuando les dije, el heredero es niño, está hablando, tiene una aplicación histórica al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel era niño, futuro heredero, ¿cuándo? Pablo dice acá en el versículo 3, así también nosotros, los judíos, cuando éramos niños, ¿cuándo eran niños los judíos, incluido Pablo? ¿Cuándo eran niños? Eso de que éramos, evidentemente está haciendo referencia a algo que sucedió antes, cuando éramos niños. O sea, cuando Pablo está escribiendo esta carta ya no era niño, pero en algún momento Pablo se considera que él era niño, y no era solo, él y el pueblo al que él pertenecía era niño. Bueno, déjame decirle algo. Muchos de nosotros todavía estamos en esa etapa de niños, lamentablemente, por más que sepamos mucho, todavía estamos en esa etapa de niños. Ya vamos a ver por qué. Sigamos. Versículo 3. Así también nosotros cuando éramos niños, o sea, antes en algún momento, estábamos, otra vez pasado, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Cuando éramos niños, del punto de vista espiritual, ¿qué quiere decir que nosotros éramos niños? Bueno, déjeme decirle una cosa. Déjame decirle una cosa. En cierta medida, nosotros, la gran mayoría de nosotros, todavía estamos pegados, todavía somos inmaduros, todavía somos niños. Yo no me atrevo a decir que todos, pero sí la gran mayoría. Lo que Pablo está hablando cuando habla de niños, éramos niños, está hablando de la madurez espiritual, la experiencia espiritual, la experiencia relacional con Dios, va madurando. Y el pueblo de Israel era niño, inmaduro. Y el niño, en su inmadurez, no entiende mucho, no capta algunas cosas, no tiene la experiencia, la expertise, no es avesado, no es experimentado.
no tiene toda la información, no tiene todo el entendimiento, no comprende, el criterio todavía está en formación, el sentido común está en formación. Falta todavía, ve borroso, no ve claramente. En ese sentido, el pueblo de Israel era niño. ¿Cuándo era niño el pueblo de Israel? ¿Cuándo? Vaya por favor a Éxodo capítulo 32, versículo 9. Éxodo 32, 9. Éxodo 32, 9. Éxodo capítulo 32, versículo 9 y 10. Dice así. Búsquelo por favor, le voy a dar un poquito de tiempo. Vamos Javiera, Jaime, Kevin, Gina, Oriana, Ávila. Vamos para allá. Éxodo capítulo 32, versículos 9 y 10. Noten cuándo y cómo el pueblo de Israel era niño, sin embargo heredero. Ojo, heredero, pero niño. Ahora, ¿hasta cuándo iba a ser niño? Hasta cuando llegue el tiempo fijado por el Padre. Bueno, versículo 9, Éxodo 32, 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, como todo niño. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación, una nación grande. Nota, característica del inmaduro e imperfecto pueblo de Dios. Dura cerviz, que provoca la ira de Jehová. ¿Okay? Ahí mismo en Éxodo capítulo 33, versículo 3. 33, 3. Dice: a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Se dan cuenta? El pueblo de Israel comienza a desarrollarse desde Moisés para adelante. Dios empieza a formar un pueblo. Pero este pueblo era inmaduro. Venía de Egipto lleno de mundanalidad, de prácticas idolátricas, de rebeldía, ¿no es cierto? Sin disciplina, ¿verdad? Insubordinado, y tuvo que pasar por un proceso educativo durante el peregrinaje en el desierto. Y Pablo, en Gálatas, asimila la experiencia de este pueblo a niño. Una característica de este niño es duro de cerviz, le cuesta entender, le cuesta avanzar, le cuesta todavía la inmadurez, ¿cierto? La indisciplina, etcétera, etcétera. ¿Okay? Si ustedes van a Hebreos capítulo 8, versículo 5, Hebreos 8, 5. Ojalá tengan la paciencia y me acompañen en este estudio porque van a descubrir algo increíble. Hebreos capítulo 8, versículo 5. Dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, que se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Vale? El niño, el pueblo de Israel en el desierto, el niño heredero, era duro de cerviz y tenía que ser educado, disciplinado mediante una serie de estatutos, leyes, ritos, prácticas
Y dice acá el texto que era figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Cuál era el objeto pedagógico del servicio del santuario, por ejemplo? ¿A quién apuntaba los ritos del santuario? El código ceremonial, las leyes ceremoniales. ¿A qué apuntaban? Apuntaban al futuro, apuntaban al Mesías. Era una manera práctica y pedagógica de inculcar en el pueblo la fe o enseñarles, ¿no es cierto?, el plan de salvación. Porque en algún momento en el tiempo, este niño tenía que ser heredero. ¿Van entendiendo ahora? No puede ser heredero, mientras tanto está bajo curador y bajo tutor. Podríamos decir que el tutor y el curador de este niño era la ley, o humanamente Moisés, ¿cierto? Moisés. Pero iba a llegar un momento en el tiempo que el padre había fijado, en el cual el niño iba a ser heredero. Interesante. Volvamos a Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 3. Y también nosotros, cuando éramos niños, dice Pablo, el judío, estábamos en esclavitud, bajo rudimentos del mundo. Cuando dice bajo, es decir, bajo el sistema legal, ¿vale? Bajo la sombra del sistema legal, bajo la figura del sistema legal, de ritos, de rituales. Pero una vez que se cumplió el tiempo, ya no estamos bajo esa esclavitud de las leyes ceremoniales, porque se ha cumplido el tiempo para heredar lo que ese sistema figuraba. Llega el momento de recibir al original. Ya no es tiempo de practicar lo que es un símbolo o una figura, porque llegó lo original. Se cumplió el tiempo determinado por el Padre que va a entregar la herencia. ¿Cuál es su herencia? Versículo 4. ¿Ok? Cuando dice, quiero aclarar algo acá. Cuando dice rudimentos del mundo, ¿ok? Hace referencia a cuando dice rudimentos del mundo, está haciendo referencia a elementos religiosos básicos, elementales. Estábamos bajo esclavitud, ¿no es cierto? Esclavitud o bajo, ¿no es cierto? O sometidos, no sé si la palabra sometido es la ideal, pero estamos bajo una experiencia imperfecta, que era sombra o figura de lo que había de venir. Era una luz más tenue respecto a la luz experimental más nítida que tenía que manifestarse. ¿Vale? Así que nosotros cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud, bajo rudimentos del mundo. Y ahora, noten ahora lo que viene. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, noten que el versículo 2 dice, sino que bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, Dios el Padre. Y noten el versículo 4 ahora, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y cuando dice el tiempo señalado por el Padre, está hablando de las profecías mesiánicas.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahí está la herencia. ¡Wow! Y todo lo que le implica. Vino plenamente la luz al mundo. Ya no hay sombra ni figura, sino que ahora está la luz del mundo, delante de los hombres, a la vista de los hombres. ¿Ok? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y noten que hace referencia a la encarnación, qué hermoso. El misterio de la encarnación. Nacido de mujer, naturaleza humana de Cristo, y nacido bajo la ley, es decir, bajo la jurisdicción del sistema ritual judaico. Cuando Cristo viene al mundo, todavía se están practicando las figuras o sombras. Las leyes ceremoniales, todas las fiestas judaicas todavía se están practicando. Pero ya había venido al mundo el consumador de esas leyes y de esas normas o de esos rituales o de ese sistema legal. ¿Se acuerdan los fariseos cuando, los fariseos, pero específicamente se acuerdan de el incidente donde va a orar el publicano y el fariseo y el tipo de oración que tenía cada uno? Y el fariseo decía, doy diezmo a todo lo que tengo, hago esto otro, ¿no es cierto? Porque la confianza se había puesto en el sistema legal para la obtención de mérito. Sin embargo, el publicano dijo, heme aquí, pecador. Él reconocía su condición. El fariseo no reconocía su condición, sino que se conformaba con una obediencia externa de la ley, pretendiendo que eso cubría la maldad del corazón, o podría esconder o maquillar la maldad del corazón. Sin embargo, el publicano, lo primero que hacía era reconocer su condición, heme aquí, pecador. Interesante. Cristo viene justo en el momento indicado, cuando el sistema religioso estaba más corrupto, cuando el sistema religioso cuando la luz del evangelio en símbolos se le había entregado a su pueblo, estaba más en tiniebla. Justo aparece la luz del mundo. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, es decir, bajo la jurisdicción del sistema legal. Versículo 5. ¿Para qué Dios envió a su Hijo? ¿Para qué lo envió? Versículo 5. Para que redimiese. ¿Están leyendo? Gálatas 4:5. Para que redimiese. Eso de redimir quiere decir rescatar. Para rescatar, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios el mundo, al Padre, que envió a su Hijo, ¿cierto? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea rescatado. Para eso envió al Hijo, ¿vale? Para rescatarnos de las tinieblas, de la ignorancia, de la esclavitud. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y esta expresión bajo la ley tiene dos maneras de entenderla. Una es bajo la ley literal, bajo el sistema judaico, bajo el sistema legal ceremonial. Y bajo la ley, del punto de vista espiritual, quiere decir bajo pecado. Porque todo aquel que funda su fe, por decirlo así, o su experiencia religiosa en las obras, en el cumplimiento de obras, de obras, está bajo pecado. Le es pecado. Todo lo que no viene de fe es pecado. Por lo tanto, el fariseo que se vanagloriaba por sus buenas obras estaba bajo pecado. O sea, estaba bajo pecado por los dos lados.
Primero porque confiaba en el sistema legal para su para para su meritocracia, y lo otro es porque no eran actos de fe, nacidos de fe. Así que, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y nota, ¿quiénes estaban bajo la ley? ¿Los judíos o los gentiles? ¿Quiénes estaban bajo la ley? ¿Se acuerdan que en el versículo 3 Pablo dice, así que también nosotros, dice? Pablo alude primero a los judíos. ¿A quién vino primero Cristo? ¿A quién se reveló primero Cristo? A los judíos. ¿Se acuerda? Ir primero a las ovejas de la casa de Israel, dice él. Primero. Bueno. Él vino a redimir, según el versículo 5, a los que estaban bajo la ley. Primero, a los judíos que estaban bajo la ley. ¿Ok? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, la adopción la puede recibir tanto un judío como un gentil. Porque un judío que se ha alejado de la justificación por la fe debe otra vez ser adoptado, porque el tener confianza en las obras de la ley es apostasía. Y eso significa que es un divorcio, es un alejamiento, es un rechazo, es una separación. Bueno, tiene que ser otra vez adoptado. De igual manera el gentil, que no se crió bajo la ley, sino que se crió sin ley, lo dice Romanos eso. El gentil está sin ley. Así que eso de que vino a redimir a los que estaban bajo la ley le cae a los judíos. Sin embargo, tanto judíos como gentiles, a través de Jesús, reciben la adopción. Y si reciben la adopción como hijos, ¿qué cosa reciben los hijos? Cuando llega el tiempo, la herencia. Tanto judíos como gentiles pueden recibir la herencia como hijos a través de la fe en uno solo, en Jesús. ¡Qué hermoso! Versículo 5, Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Habían judíos que cuando llegó Jesús o llegó el tiempo, no quisieron ser hijos. Ellos creían que eran hijos de Abraham. ¿Se acuerdan que ellos decían somos hijos de Abraham? Se sentían orgullosos. Hoy en día también hay algunos que dicen yo pertenezco al pueblo de Dios, soy hijo de Dios. Pero en realidad son. La mayoría no lo son. La mayoría de los que dicen somos del pueblo de Dios no lo son. Para poder serlos, tienen que entrar a formar parte del pueblo de Dios o de la iglesia por la fe y ser adoptados como hijos de Dios. O en el caso de los judíos, readoptados. Y en el caso de los gentiles, también por la fe, adoptados como hijos de Dios. Tanto judíos como gentiles pueden llegar a ser hijos de Dios. Acá dice, versículo 6, y por cuanto sois hijos, tanto judíos como gentiles, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo. Eso de Espíritu de su Hijo es un nombre más para el Espíritu Santo. Es lo mismo que decir Espíritu de Cristo o Espíritu de Dios. El de simplemente señala la procedencia. Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, porque no es un espíritu del mundo,
Es el Espíritu de Dios, porque proviene de Dios. ¿De dónde proviene exactamente? Del trono de Dios. Jesús lo solicita al Padre y el Padre lo envía. Eso está explicado en San Juan 14 y 15. ¿Ok? Entonces, el versículo 6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La palabra Abba es una manera más cercana de llamar al Padre. Es como decirle papito, papá. No padre, sino que papá. ¿Ok? Así, versículo 7, que ya no eres esclavo. Ahora, acá me quiero detener porque al principio hablamos del famoso esclavo. ¿Se acuerdan del versículo 1? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Tanto judíos, durante todo el periodo de leyes ceremoniales, eran niños y en nada diferían de los esclavos, por cuanto, ¿no es cierto?, no visualizaban con la mayor claridad el símbolo. El gentil también es esclavo, aunque está sin ley, ¿no es cierto? Aunque está sin ley, salvo su propia conciencia que le sirve de ley, ¿cierto? También no está en Cristo, no conoce al Dios verdadero, no tiene plena conciencia del Dios verdadero, también es un niño. Así que el versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, porque ya llegó el tiempo y vino la promesa, se cumplió la promesa para que pudiéramos ser herederos. Apareciendo Jesús, el Mesías, tanto judíos como gentiles ahora pueden recibir la herencia, pero la herencia se recibe por la fe. Ese es el requisito para recibir la herencia. En otras palabras, alcanzar la madurez y ya no ser niño es entrar por la fe, acceder por la fe al perdón, a la salvación en Cristo Jesús. Así que ya no eres esclavo, ya no estamos bajo la ley, sino que ahora somos herederos, adultos, maduros, bajo la gracia. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué hermoso. ¿Comprendieron? Mira, me tomé 1 hora, 8 minutos para explicarle todo esto. No me vayan a decir que no entendieron. ¿Ah? Porque me he tomado he hecho el esfuerzo de explicarles con manzanitas todo para que podamos entender. ¿Qué les pareció? Esta es la primera parte porque viene la segunda clase, ¿ya? En la segunda clase voy a tocar Gálatas capítulo 4 del 8 al 20. Del 8 al 20, si es que alcanzo, ¿ya? Nos vamos a encontrar. Ah, perfecto, entendiste, Évila. Perfecto, macanudo. Macanudo, se me salió el chileno ahí. Oye, última palabra. Así como yo le expliqué esto, no porque lo haya hecho yo, no, pero me refiero que tomen la referencia, ¿cierto? Pero de esta manera en que les desglosé el texto y se los expliqué, tenemos que pedirle al Señor que también nos dé esa capacidad de poder explicar estas cosas. Porque hay un mundo allá, sobre todo el mundo que más necesita a Cristo. ¿Saben ustedes quiénes son los que más necesitan a Cristo? ¿Saben ustedes quiénes son los que más necesitan a Cristo en estos momentos? La iglesia de Cristo. La iglesia, los creyentes, los cristianos son los que necesitan a Cristo.
antes de ir a querer ganarse al mundo, la iglesia tiene que reconvertirse primero. Nada podemos hacer si no tenemos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Nada. Todo lo demás es obra muerta o presunción de fe. Autoengaño. No vamos a hacer una obra efectiva ni vamos a dar cumplimiento pleno a las órdenes de Jesús mientras nosotros no seamos vasos limpios. Mientras no seamos vasos limpios de adentro para afuera, lo demás es puro bla bla. Y yo por lo menos no lo creo. ¿Ok? Así que yo no digo que, porque es imposible que Dios le dé el mismo don a todos, no podemos, ¿verdad? Pero sí el Espíritu Santo nos puede ayudar a explicar su palabra, a comprenderla y poder enseñarla a otras personas. Tenemos que aprender a explicar esto porque la gran mayoría del mundo cristiano predica mucho pero enseña poco. Escucha lo que digo. Predican mucho, pero enseñan poco. ¿Vale? Y lo que el cristianismo necesita, ni siquiera estoy hablando del mundo, estoy hablando del cristianismo, necesita aprender, necesita convertirse. Mientras no tenga un avivamiento y una reforma, la iglesia nunca va a poder cumplir la misión que Jesús le encomendó. Y si llega a hacerlo, va a ser de manera mediocre e insuficiente, que es como lo está haciendo ahora. ¿Ya? Así que nos encontramos en una hora más, son las 17:34, son las 5:30 de la tarde, más o menos, ¿ya? Nos encontramos a las 18:30, 6:30, una hora más. Una hora más nos encontramos entonces para la segunda parte, Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 20, ¿ya? Bueno, intentaré llegar hasta el 20, pero ahí vemos cómo lo hacemos, ¿ya? En un horito más entonces nos estamos encontrando. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde maravillosa que nos has permitido profundizar en la justificación por la fe. Gracias, Padre, porque hemos comprendido las palabras de tu siervo Pablo, hemos logrado asimilar cuál es el mensaje que él nos quiere entregar. Padre, gracias por tu Espíritu Santo que nos ha acompañado y te rogamos que nos siga acompañando porque lo necesitamos. Tenemos experiencia íntima con la palabra de Dios, íntima con Jesús, que sea Él exaltado en estas clases y que podamos apreciar a Jesús, la promesa, en toda su plenitud. Agradezco por aquellas hermosas personas que se han conectado y que me han acompañado, bendícelas grandemente en su vida y que podamos estar en un ratito más reunidos nuevamente como iglesia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, nos vemos en una hora más, 18:30, 6:30 de la tarde, ¿ya? Así que les agradezco mucho que me hayan acompañado y nos vemos en un ratito más. Que Dios les bendiga.